Yo imagino que a muchos de los que están hoy aquí presentes, las palabras de Pascual les han evocado muchísimas cosas. Yo me quedaría con la cesta que nos ha contado, la bicicleta y su cesta, porque a mí me evoca algo que hacemos con los chavales de los institutos. No sé si conocen el libro El viaje, de Francesca Sana. Y yo no les hablo de una cesta y les hablo de sus bolsillos. Este libro es súper interesante porque nos habla de unas personas que tienen que marchar, una familia que tiene que marchar desde Siria, tiene que marchar hacia Europa. Y primero cargan todo aquello que les cabía en un coche, el coche lo tienen que abandonar, lo cargan en sus mochilas y al final solo les queda lo que llevan en sus bolsillos y las personas que poco a poco pues van perdiendo y van recuperando a lo largo de su trayecto. Es súper ilustrativo y al fin y al cabo lo que quiero que se les quede en mente es qué es lo que somos y qué es lo que podemos compartir. El libro es súper interesante, se lo recomiendo para sus hijos, se lo recomiendo para las personas que tienen cerca y el libro es de la autora Francesca Sana. No puedo decir otra cosa que las palabras de Pascual siempre son muy evocadoras. Y ahora vamos a dar paso a la segunda ponencia, que es titulada Buenas prácticas de resiliencia en la mediación, de la mano de la profesora, abogada, notaria, consultora y experta en mediación y conciliación, Graciela Curuchelar. Es una ponente que nos ha visitado en varias ocasiones y desde luego siempre nos da una herramienta súper importantísima para nosotros, que es la de la resiliencia. Graciela, cuando dispongas, sí, están técnicamente preparándola. Ahí está, gracias. Bueno, buenos días. Yo me hubiera quedado escuchando a Pascual. La vara muy alta nos dejó, ¿no? Y la verdad que en un clima precioso. Y sí, yo soy de agradecer, así que coincido con esto de agradecer a la vida, agradecer estar aquí, agradecer a Rosana y agradecer a todos ustedes que están aquí, que hacen que esto sea posible, porque sin ustedes ahí nosotros no estaríamos acá. Así que básicamente esto, agradecer. Que están, a ver, ahí va. Con este. ¿A dónde apunto? ¿Aquí o aquí? Ahí. Vamos a hablar de las buenas prácticas de resiliencia en la mediación policial. Ese fue el tema que acordamos en este intercambio que nos traen las tecnologías con Rosana, que es el WhatsApp. Es maravilloso el WhatsApp, nos acerca todo el tiempo, nos contacta y vamos a hacer una diferencia en esto de lo que es contactar y comunicarnos, que para mí son dos cosas diferentes. Podemos estar contactados, pero la idea es comunicarnos. Con esto que decía también Pascual, darnos el agradecimiento y la bienvenida. Así que sean bienvenidos a esta posibilidad de encontrarnos en este momento y a través de esta conversación que vamos a tener sobre resiliencia. Vengo de un país que se llama Argentina, que está en el sur del sur. En el sur del sur. Y les digo que cuando uno viene en un avión y empieza a ver esa línea, ¿no?, del avión, del trayecto hasta llegar aquí, decís, ay, Dios mío, no estoy ni en la mitad del mundo. Estoy en el sur del sur. Y estamos muy lejos de la mitad del mundo siquiera. Entonces vengo de un país muy lejano, un país muy grande, un país donde hay muchas cosas, como el tango, que es un baile de a dos. No se puede bailar el tango solo, igual que en la mediación. Hay que hacerla de a dos, por lo menos, de a dos o de a más. Vengo de un país donde también hay extensiones muy grandes, mucho campo, donde se dificultan los contactos, ya no la comunicación, sino hasta los contactos. No tenemos internet en todos los lugares, entonces se dificulta mucho el contacto de uno con el otro. Vengo de un país donde también tenemos tradiciones, como nuestra samba y otros bailes, siempre con un lenguaje no verbal, que es el lenguaje de los pañuelos, que se baila en nuestra samba. Vengo de un país pasional y futbolero,
donde, bueno, a veces es matar o morir en el medio del fútbol, donde hay mucha competencia, no solamente en el fútbol. Y vengo de un país del mate. El mate para nosotros significa comunicación. El mate se toma en círculo, el mate es una infusión, y es una infusión que se va pasando y que se va delegando uno en otro, y que se va estableciendo como una gran conversación entre los que toman mate. De ahí vengo yo, de la pasión, de ser latinos, de bailar y de surfear a veces en todas las crisis que tenemos, de un país muy lejano, de un país donde llegó la mediación en un puntito muy pequeñito en la ciudad de Buenos Aires, hace muchos años, en 1995, y donde también llegó la resiliencia unos años más tarde. Y esto es lo que les vengo a contar. Cómo en este contexto de extensiones largas, de poco contacto, pero al mismo tiempo de mucha comunicación a través del mate, en estas contradicciones que tenemos todos los seres humanos, llegó la mediación ¿para qué? Para que podamos resolver, transformar, gestionar los conflictos de otra manera. La mediación es un proceso. Muchos de ustedes son mediadores. ¿Quiénes son mediadores? Vamos a levantar las manos los que sí somos mediadores. Y todos los demás aún no lo son. Es así la diferencia. Los que ya somos y los que aún no, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para los que aún no son mediadores, me voy a dirigir con el permiso y el respeto de todos los que sí ya son, explicándoles qué es mediación. Mediación es un proceso como cualquier otro. ¿Un proceso de qué? De comunicación. Un proceso de conversación, donde dos o más personas, sí, con sus propias creencias, limitaciones, con sus propias fortalezas, se sientan a conversar y a tratar de que estos conflictos, estas situaciones que tienen, puedan ser gestionadas, transformadas en algo más duradero que no sea justamente el conflicto, sino en que pueda transformarse ese conflicto con el que vienen a algo más positivo para ellas, elegido por ellas. Y ahí está la riqueza de la mediación, en el protagonismo de las personas que acuden a este proceso para poder solucionar sus conflictos con sus propios recursos. ¿Qué hacemos los mediadores entonces? ¿Para qué estamos ahí si las personas se sientan a conversar? Para facilitar que esto suceda. Nada más. Somos facilitadores de la comunicación para que esta posibilidad de las personas que vienen con un conflicto lo puedan transformar en lo que ellas quieran y puedan. Así llegó la mediación a nuestro país, con una idea un poco más centrada en solamente los abogados, y después nos dimos cuenta que era mucho más que para una sola profesión, nos dimos cuenta que era mucho más que una sola escuela. A nosotros nos llegó una sola escuela, que es la de Harvard, y después de ese tránsito, hoy en nuestro país podemos decir que tenemos mediación en casi todas las provincias, son 24, en casi todas tenemos mediación, proyectos, si no hay, proyectos piloto, pero en casi todas hay algo de mediación o de algún proceso colaborativo y participativo, porque la mediación empezamos a entender en este cambio, en esta evolución que todos tenemos, que no es solamente un proceso puntual, es también una variable de construcción de paz social. Entonces lo que hacemos los mediadores no es algo menor. Estamos trabajando para que esa posibilidad de paz social sea cotidiana. Si trabajamos en algo pequeñito, como puede ser un proceso de mediación con solo 2 personas, pero lo extendemos a muchos procesos pequeñitos, pues señores, estamos trabajando por la paz social. Tampoco necesitamos grandes proyectos para que esto suceda, es en el de todos los días que lo hacemos. Desde ese lugar entonces vengo a hablarles, desde ese lugar de mediación como un proceso de comunicación, desde ese lugar como un proceso, una variable de construcción de paz,
como una posibilidad concreta de crear cultura de paz. Nos falta mucho, sí, ya serían lo que nos falta, pero entre todos podemos difundir, entre todos podemos construir, cada uno desde su lugar. Y esto es un espacio donde entre todos, esto es una construcción colectiva, entre todos podemos pensar cómo seguir haciéndolo. Y también a este país tan lejano llegó la resiliencia unos cuantos años después, no tanto como la mediación, porque en definitiva yo creo que la mediación o la resiliencia, que ahora les voy a explicar qué es para mí por lo menos, llegan desde los saberes previos, como decía también hace un rato Pascual. Todos tenemos saberes previos y sobre eso construimos, sobre eso evolucionamos. Alguna vez, yo quiero preguntarles a los que no son mediadores y a los que son, ¿alguna vez tuvieron un conflicto? Levante la mano, ¿quién alguna vez tuvo un conflicto? No vamos a contar cuáles, quédense tranquilos, es confidencial igual. ¿Quién alguna vez resolvió un conflicto? Uno en su vida, uno. Es eso, empezamos por casa, por primero preguntarnos cuáles son mis conflictos y si alguna vez lo pude resolver. Y ya de ahí partimos. Eso sí, hacernos estas preguntas a nosotros mismos nos ayuda, porque de ninguna manera podríamos promover la mediación en otros si primero no nos preguntamos ¿cómo soy yo frente a los conflictos? ¿Qué hago para resolverlos? ¿Qué es lo que puedo mejorar para resolverlos? Es decir, la mediación empieza por uno mismo. Y esto también es un largo camino que hemos hecho durante todos estos años. Pensarlo también como una posibilidad de transformarnos, de revisarnos cómo somos nosotros frente a los conflictos. Esta posibilidad de revisarnos, de transformarnos, va de la mano de la resiliencia. ¿Y qué es resiliencia? Tuvimos un taller precioso con Elena Kobler el otro día, donde nos explicó qué era resiliencia, pero bueno, había tantos talleres que no todos tuvieron la posibilidad de escuchar a Elena, así que voy a sumar a lo que dijo Elena, qué es resiliencia. Resiliencia es una condición humana, es decir, la tenemos todos. Todos somos resilientes porque la resiliencia es la condición humana que nos permite afrontar las adversidades, superarlas y salir fortalecidos. ¿Qué quiere decir salir fortalecidos? Aprender. Es resiliente aquel que puede aprender. ¿Aprender qué? Aprender de la adversidad, aprender de sí mismo, aprender cuáles son sus propios recursos. La resiliencia está basada en fuentes y pilares. ¿Cuáles son esas fuentes? Las fuentes empiezan por yo, pero no porque alguien sea egoísta, sino porque somos. Entonces, yo soy una persona digna de aprecio, yo tengo personas y organizaciones a mi alrededor, tengo familia para que puedan ayudarme, para que puedan sostenerme. Yo puedo seguir adelante con esto, puedo responsabilizarme de mis actos. Y yo estoy dispuesto a resolver mis conflictos. Esto sería el marco de la resiliencia ligada a la mediación, ¿sí? Por un lado. Y por el otro, las personas resilientes, porque todos somos resilientes, tenemos pilares que nos sostienen, como si fueran ciertos cimientos que nos sostienen. Y esos cimientos que nos sostienen, uno puede ser, por ejemplo, la introspección, esta posibilidad de preguntarme y darme una respuesta, la posibilidad de la pregunta. Es fundamental preguntarnos todo el tiempo. Tenemos capacidad de interacción, que es otro de los pilares. Tenemos creatividad, tenemos humor. Tenemos independencia en el sentido de poner límites a aquello que nos hace mal. Tenemos iniciativas. Y estos son todos, tenemos pensamiento crítico sobre algo. Estos son los pilares que nos sostienen en la resiliencia. Entonces, de la mano de la mediación y la resiliencia, lo que hacemos es empezar a saber qué es mediación, a saber qué es resiliencia y a saber hacer.
no es solo conocimiento, sino cómo lo pongo en práctica. Práctica. Entonces, de la práctica nuevamente sacamos la teoría. Y entonces nos mejoramos a nosotros mismos y mejoramos lo que hacemos. Y así es que empezamos a trabajar también en nuestro país con la policía, que es realmente muy incipiente y que nosotros tenemos que aprender de ustedes. O sea que yo vine a aprender y aprendí muchísimo en este congreso, de cómo trabajan ustedes, del amor que le ponen, de la fuerza que le ponen, de cómo de la nada a veces hacen una unidad de mediación policial, cómo hay policía mediadora, esto que mucho no se entendía qué es, o qué tipo de trabajos, qué tipo de casos trabajan. Entonces empezamos a construir, a saber y a saber hacer, como ustedes. Y a compartir. Hemos compartido en otros momentos, también aquí en Villarreal, y hemos trabajado desde un ser resiliente, con actitudes y con valores. Estas actitudes son las que nos marcan, que a veces vemos todo negro, pero a veces también podemos empezar a tejer redes con otros. De esto se trata la resiliencia también. Redes que nos permiten a lo mejor ver la vida negra o gris y empezar a trabajar con colores. Y las redes son colores. Se van construyendo unos con otros. Y así, entonces, estamos mejor por la vida. Con los colores que son ustedes y nosotros. Se va construyendo. Es un tejido artesanal que vamos construyendo entre todos. Estos son los valores que nos sostienen. No solamente nosotros mismos con los pilares y las fuentes y todo lo que podemos saber, sino en este intercambio que tenemos entre ustedes y nosotros. Y eso es lo que nos hace que tengamos un foco sobre nosotros mismos. Y eso es lo que hace la resiliencia en la mediación. Enfoca en las personas. Ya no empezamos a trabajar con los conflictos. Trabajamos con personas que tienen conflictos. ¿Y cómo vamos a facilitar la comunicación entre personas que tienen conflictos? Enfocando en sus fortalezas. Todas las personas tenemos fortalezas y limitaciones también, y creencias limitantes, y modelos mentales, y cosas que podemos cambiar. Pero lo que trae la resiliencia no es algo teñido de rosa en que todos vamos a lograr todo. No, con lo que tenés, ¿qué podés? Con la resiliencia lo que hacemos es enfocar en las fortalezas. ¿Y cómo lo vamos a trasladar a una mediación? ¿Cuál sería la buena práctica de trabajar resiliencia en la mediación? Primero, como les dije, ponemos un clic en buscar las fortalezas. ¿Cuál sería la forma de buscar la fortaleza? Si sabemos, porque hablamos de saber, cuáles son los pilares, cuáles son las fuentes de las personas, sabiéndolas, ahora se las relaté, pero bueno, también hay que aprenderlo a todo esto. Si sabemos cuáles son entonces los pilares, con afirmaciones y decirles, veo que usted es una persona que se pregunta y se da una respuesta honesta. No le damos una clase de introspección. Le decimos como una afirmación que tiene esa fortaleza. Me doy cuenta que usted es muy creativa. Qué bien. O que usted tiene mucho humor. Qué bueno. Afirmaciones. Sacamos los pilares de las personas y las personas empiezan a revisarse y a decir, wow, tengo humor, tengo creatividad, tengo introspección, puedo hacer esto, tengo capacidad de interacción, tengo iniciativa, tengo independencia. Claro, para eso hay que conocer primero cuáles son los pilares y profundizar en el tema, pero hoy lo que quiero decirles es cómo se hace el qué, para no hablar solo del qué, porque se llama buenas prácticas. Entonces, ¿cómo lo practicamos? Lo practicamos así en una mediación, con afirmaciones concretas sobre los pilares que tienen las personas. ¿Qué otra manera de practicar la resiliencia en la mediación hay? Hacer un mapeo de lo que tenemos, ¿sí? De las personas, del conflicto, del contexto. Bueno,
muchos de los mediadores entienden lo que estoy diciendo, y trazar una especie de indicadores sobre cómo se está cumpliendo justamente esto que estoy trabajando. Tal vez es un poquito más complejo, esto va dirigido más a mediadores, esto pequeño que estoy diciendo. Entonces, cuando hacemos un mapeo de quiénes son los actores, cuál es el contexto, qué es lo que está sucediendo, entonces podemos evaluarlo de alguna manera, cualificarlo, cuantificarlo a través de ciertos indicadores. Ayer se mostraron muchos indicadores con los mozos de escuadra, ¿no? O sea, esos son indicadores, cómo se trabaja. Favorecer posibilidades, ¿con qué? Con preguntas. Coincido 100% con Pascual en esto de hacer preguntas. La pregunta genera reflexión. Y no somos quienes, ni tenemos autoridad ninguna, ni para decirle a un amigo lo que tiene que hacer, sino simplemente hacerle preguntas para que esta persona pueda reflexionar. Salvo que nos habiliten y nos pregunten, ¿y vos qué pensás de esto? Entonces, si nos dicen, ¿vos qué pensás de esto? Pues yo le diré qué pienso de esto. Pero tendemos, por lo menos los argentinos, somos opinólogos de naturaleza, y tendemos a decir todo lo que nos parece que el otro debe o no debe hacer. ¿Tiene o no tiene que contestarle? Y yo en tu lugar lo que haría es... Entonces, por lo menos nosotros, no sé si acá pasa eso también. ¿Pasa? Ah. Entonces, estoy en casa entonces. Sí. Entonces, bueno, hacer preguntas resilientes. ¿Cuáles serían las preguntas resilientes? Aquellas que me permiten aprender. Entonces, ¿qué es lo que usted puede aprender de esto? ¿Qué es lo que yo puedo aprender de esto? ¿Para qué tengo este conflicto? ¿Para qué me pasa esto? Y no por qué. ¿Para qué? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué tendré que aprender? Esa es una pregunta resiliente, posibilitante, que mira desde el aquí, ahora hacia el futuro. No por qué y me voy para atrás, sino para qué. ¿Cómo me está pasando esto? ¿Y qué es lo que puedo aprender? Entonces, los conflictos se vuelven preguntas. Los conflictos ya son situaciones, ya no es una cosa tremenda que me tengo que sacar de encima, porque en el diccionario, si ustedes buscan conflicto, van a ver que es guerra, algo horrible, negativo, que hay que sacarse de encima. ¿Quién va a querer tener un conflicto así? Por supuesto que nosotros, los que ya somos mediadores, comprendimos que el conflicto es una posibilidad de cambiar algo, es una oportunidad. Pero tampoco es que queremos tener muchos conflictos para tener muchas oportunidades en la vida, porque bueno, siguen siendo conflictos y emocionalmente nos perturban. Pero si conocemos nuestros recursos, nuestros pilares, nuestras fuentes, podemos favorecer posibilidades de cambio a través de estas preguntas. Y otra manera de trabajar la resiliencia en la mediación es innovar. Buscar cosas nuevas o de lo que ya está establecido, crearlo nuevamente. Una de las maneras, por ejemplo, es con una técnica que estamos usando ahora, que son unas imágenes asociativas, donde las personas, a través de una imagen, asocian, ¿sí?, algo de su mundo interno, como que lo sacan afuera, y vuelve, y en este intercambio las personas abren más posibilidades. Entonces, no es solamente el qué hacemos, sino cómo lo hacemos, cómo lo aplicamos en una mediación. Sé que para muchos por ahí es una cuestión un poco más compleja, porque aún no son mediadores, y entonces además estamos trabajando resiliencia en la mediación, que es como un plus, algo más. Pero también sé que hay muchos mediadores, y que a lo mejor puedo despertar en ellos esta posibilidad de trabajar este recurso, que no es magia. Yo no creo en la magia de la mediación, creo que es un trabajo enorme la mediación, como todos los procesos colaborativos, ¿sí? Entonces esta es una manera más de trabajar, que a alguno le irá y a otro no. No es que a todos les tiene que ir todo. Lo mismo cuando hablamos de las escuelas de mediación. Alguno se sentirá más cómodo con Harvard, otro con circular narrativo, trabajando sobre el relato. Otro le irá mejor la transformativa. Ayer hablaron de esto, de las escuelas, trabajando más sobre la relación. A mí me van bien todas,
porque lo que yo hago a esta altura es una síntesis y hago una mediación así como integrativa. Y depende también el día y depende también con quién. Y depende el caso. Entonces, a mí me parece, por supuesto los autores de esas escuelas dirán, no, hay que hacer esto desde el principio al final. Pero bueno, ya a esta altura, después de tantos años y mediaciones, puedo decir que hago un poco de todo, siempre con el respeto hacia el otro. Y hacia el caso, y hacia ese conflicto. Pero hay que saber para saber hacer. Entonces muchos de ustedes están ahora en la etapa de saber. Y saber si este es mi camino. Bueno, nada, esto lo voy a pasar que son... Quiero decirles que este precio ustedes ya lo tienen. Está en internet, si ustedes ponen mi nombre, Graciela Curuchelar, Preci, Graciela Curuchelar, les va a aparecer este precio, o sea que el material ya lo tienen. Y sí quiero, no sé ni cómo vamos en horario, ni a dónde es. ¿Que todo eso me falta? Oh, es un montón. Porque, bueno, mirá qué bien, yo había preparado esta presentación para media hora porque es lo que decía en el programa. Y resulta que es más. Así que tengo un montón de tiempo todavía. Pero más allá de eso, que podemos hacer preguntas y podemos hacer intercambio, me gustaría saber ustedes si ya conocían resiliencia, si ya sabían qué era, si alguna vez tuvieron que recurrir a ella, a su propia resiliencia para atravesar alguna adversidad. ¿Quiénes sabían ya lo que era resiliencia, este concepto? Bien, no son tantos. Entonces vamos a repetir qué es resiliencia para ver y que piensen ustedes en sus vidas, no para que lo expongan, ¿sí? Porque es muy personal, pero sí que lo piensen en sus vidas o que piensen en una mediación, los que hacen mediaciones, si les ha pasado esto, de que las propias personas recurren a sus propios recursos internos para poder trabajarlos y sacarlos a la luz. ¿Alguna vez les pasó de atravesar, en lo personal pregunto, alguna adversidad, superarla y salir fortalecido? ¿Y han aprendido? Entonces eso es resiliencia. No es una carrera de obstáculos, sino que es aprender, ¿sí?, de cada situación que nos ha pasado. Y eso podemos generarlo en una mediación. Lo podemos generar del modo que las personas tienen sus propias fortalezas, sus recursos, para poder trabajar entonces con personas que tienen conflictos y ya alejarnos un poco de esta cuestión tan, digamos, académica de qué son los conflictos, que son sumamente importantes trabajarlos también, porque por eso digo hay que saber, y para eso Josep Redorta nos ha explicado cómo trabajar con los conflictos, pero sí es importante que ustedes, que comprendamos que no solamente trabajamos con los conflictos desde el modo académico, que es muy importante, sino que trabajamos con las personas. Y entonces vamos a ir más a su mundo emocional, a lo que pueden y a lo que no pueden también. Porque uno de los recursos y uno de los pilares de la resiliencia es la autoestima. Y la autoestima debe ser consistente en lo que puede esa persona y en lo que no puede también. Porque muchas veces exigimos sin querer a la persona que pueda cosas que no puede. Y nuestras preguntas, que también ayer escuchando a Ramón Alzate coincido, muchas veces estamos promoviendo solamente desde nosotros aquello que queremos que nos digan. Y es así. ¿Por qué? Porque somos, aunque tengamos el mismo caso, somos mediadores diferentes, tenemos estilos diferentes, porque somos personas únicas, que pensamos únicamente desde nuestro propio modelo mental, desde nuestras propias creencias, y que vamos a hacer la pregunta tan valiosa y tan jerarquizada de lo que estamos hablando aquí, jerarquizar la pregunta,
lo vamos a hacer únicamente desde el lugar que nosotros pensamos, sentimos y hacemos. ¿Cuántas veces les pasó en los role-playing de mediación que con el mismo caso, había dos situaciones diferentes en el grupo A, en el grupo B y en el grupo C, cuando están practicando? ¿Cuántas veces? ¿Les pasó esto en su formación, los que ya se formaron? ¿Les pasó? Bueno, de esto se trata, digamos. No hay el mismo caso trabajado por mediadores diferentes, seguramente va a ser diferente. Y esta es la riqueza de la mediación y la resiliencia juntas. Que van a hacer la diferencia. Porque en esta diferencia están las personas. En esta diferencia está lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y en esta diferencia está el modo de mediar que cada uno de nosotros tiene, que es único también. Y tiene que ver con la manera, no solamente que aprendimos mediación, sino lo que le ponemos nosotros de nuestros saberes previos y de nuestra historia y momento actual. Posiblemente no seamos los mismos mediadores hoy que lo que fuimos hace 10 años y lo que seremos dentro de 10. Pero porque eso es la vida que evoluciona y nos cambia. Y si nos quedamos estancados es porque no nos pudimos adaptar positivamente a esos cambios. Y esto es lo que hacemos con resiliencia, ir adaptándonos positivamente a los cambios. ¿Y qué quiere decir esto de adaptación positiva? Es lo que se espera de las personas en un momento determinado con ciertas circunstancias dadas. Es decir, de un niño pequeñito se espera no que resuelva el teorema de Pitágoras, ni siquiera que haga un cuadrado. Generalmente hacen eso que llaman monigote. Eso es lo que hacen los niños pequeñitos. Y no le podríamos pedir a un niño pequeñito, hasta los 2 años o más, que haga otro dibujo. Y esto es lo que esperamos de los adultos, que vengan y resuelvan sus conflictos pacíficamente. ¿Y se da eso? No, porque hay algo que se llama emoción que los atraviesa, hay algo que se llama historia personal, hay algo que se llama experiencia, hay algo que se llama contexto, que eso sucede en ese momento con esas circunstancias. Entonces no podemos ser ingenuos y pensar que vamos a resolver los conflictos de las personas, porque no los vamos a resolver. Son las personas las que tienen que ser protagonistas de lo que pueden y de lo que no. Y entonces esto hace que ser resiliente en la mediación implique que no pongamos el foco en el resultado, sino que pongamos el foco en el proceso, en ese proceso de comunicación, donde las personas lo atraviesan y donde las personas van a llegar al resultado que puedan. Y no hay fracaso de la mediación, porque no se llegó a un acuerdo. Eso también hay que desterrarlo. Hay posibilidades de trabajar con las personas y que tengan un cambio, y eso debería cuantificarse de alguna manera. Eso es lo que buscamos con las personas, que cambien. No que cambien en esa posibilidad que tienen de poder comunicarse y salir fortalecidos. No que cambien y sean todos ángeles que van por la calle, ¿no?, de la mano con túnicas blancas y todos se quieran, porque eso también sería una ilusión. Sino que cambien y que el proceso de mediación los haya ayudado a entender y a entenderse en el conflicto desde otro lugar. Eso es lo que buscamos. Y esto ha sido una evolución en nosotros mediadores, que hace mucho que somos mediadores, porque al principio nos parecía que si no llegaban a un acuerdo era un fracaso, y de hecho, en nuestro país, lamentablemente lo digo ahora, pero es así, hace muchos años, se cuantifica a la mediación por los resultados. Entonces, todas las estadísticas que ustedes van a ver es qué porcentaje de acuerdos hay. Pero ¿cómo? Y cuando la gente se va agradecida porque se sintió escuchada, ¿eso cómo se cuantifica? Y cuando la gente dice, gracias, es la primera vez que puedo hablar, ¿cómo se cuantifica? Y cuando la gente, como contaron ayer los mozos de escuadra, se hace este nexo, esta conexión donde uno le pregunta al otro, siento mucho lo de tu hijo, ¿cómo se cuantifica?
Y cuando alguien le pone la mano en el hombro al otro porque está llorando y le alcanza un pañuelito, ¿cómo se cuantifica? Entonces comprendamos que estamos hablando con un profundo respeto por las personas que vienen con enojo y con dolor. Nadie viene a una mediación de la mano y, ¡ay, qué lindo! Hoy vamos a mediar. Vamos a arreglar nuestros conflictos y se sientan contentos para mediar. No, vienen o enojados o con dolor o con miedo. Esas son las emociones que habitualmente traen las personas. Lo que nosotros hacemos no es magia, es un gran trabajo de facilitar esa comunicación entre ellas para que puedan atravesar esa adversidad lo mejor posible y puedan mejorar consigo mismos y con el otro aquella relación que venía de algún modo poco constructiva. Entonces pasamos de ese potencial destructivo del conflicto al constructivo. Pero no es magia, no es que sacamos algo de la galera, lo hacemos con un gran trabajo. Y el gran trabajo también es preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo soy frente a las adversidades? ¿Cómo las supero? ¿Qué fortalezas tengo? ¿Cuáles son mis recursos? Y trabajar, estoy totalmente de acuerdo porque yo también lo hago, con preguntas. Estas preguntas que me hago a mí y estas preguntas que promuevo en las personas. Entonces lo que hace la resiliencia es humanizar la mediación. Eso es lo que trae la resiliencia a la mediación. Una manera más de humanizarla. La única, no sé. La mejor, no sé. ¿Es la mía? Sí, es la mía. Pero no es la magia de la mediación. Es un trabajo profundo de nosotros mismos, con nosotros mismos y con los otros. Estamos trabajando con personas que vienen con dolor y que vienen con enojo. Y eso no nos podemos olvidar, porque si no vamos a hacer simplemente una técnica, un método, y esto es más que eso, esto es un proceso, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Es más que un método o que una manera de resolver o una manera de gestionar. Es un proceso profundo donde las personas que lo atraviesan intentan resolver sus diferencias, ¿sí? Y salir fortalecidos. Y a veces ni siquiera quieren estar juntos. ¿Cuántas veces les pasó, y creo que también lo hemos escuchado aquí, porque es un clásico, de con él no se puede hablar? ¿Cómo que nos vamos a tener que sentar juntos? ¿Cómo que tenemos que estar en el mismo lugar? Yo con esa persona no puedo hablar. Es más, no va a venir, no. ¿Usted lo va a llamar? No va a venir. No va a venir porque no se puede hablar con esa persona. Y esto es un clásico. Y nosotros le decimos, bueno, y lo escuchamos. Y por supuesto tratamos de que la otra persona venga de un modo voluntario. Tampoco la vamos a ir a buscar con el patrullero, ¿no? Pero tratamos de que venga de un modo voluntario. Porque la esencia de la mediación y la esencia de la resiliencia es que está en nosotros. Todo lo que sucede en una mediación ya está en nosotros. Lo que nosotros hacemos es habilitar que eso suceda y ninguna otra cosa. Habilitar que las personas puedan recurrir a sus propias fortalezas, que son las que les nombré antes y más también, pero primero tienen que conocerlas. Si nosotros no las conocemos, no las podemos promover en ellos. Entonces, esto es lo innovador. Conocer las fortalezas para poder ponerlas sobre la mesa. Conocer las fuentes de la resiliencia para poder ponerlas sobre la mesa. Con afirmaciones concretas. Si no las conocemos, no podemos hacer esas afirmaciones. Con preguntas. Preguntas que abren posibilidades. ¿Y dónde están esas posibilidades? En cada uno de nosotros, adentro nuestro. Y sobre todo, mediadores, seguir formándonos como mediadores, sí en la técnica de mediación, pero como personas. Yo creo que a esta altura los mediadores hemos echado mano de otras disciplinas, porque en algún punto todo se conecta. Todas las disciplinas que trabajan con las personas se conectan. Entonces se conectan, a lo mejor como Pascual, que viene de otro mundo, del coaching o de la psicología, y nos empezamos a tejer estas redes, tejer estos colores. Somos esto, señores, no somos una sola cosa, somos esto y es un infinito, y podemos seguir tejiendo y tejiendo entre todos. Entonces, esa es la propuesta que hoy vengo a traerles, la propuesta de trabajar
la propia resiliencia como mediadores y trabajarla en la mediación. ¿Cómo? Ya les dije algunas prácticas de cómo. Nos falta a lo mejor profundizar, por supuesto que sí que nos falta, profundizar en el qué tengo que hacer, en el qué tengo que aprender, ¿sí? Y bueno, eso sí que nos requiere mucho más tiempo, pero por ahora me conformo con haberles traído el concepto de resiliencia. Muchos de los que hicieron el taller de Elena sumarán un poquito con lo que acabo de decir, pero lo que sí quiero destacar es que la resiliencia es una condición humana. No estoy tan de acuerdo hoy por hoy en que sea una capacidad, porque a veces la capacidad la tenemos o no la tenemos, sino que todos la tenemos justamente, porque es parte de nuestro ser. Eso por un lado. Y por el otro, estas fuentes vienen de Edith Grothberg, que Edith Grothberg es una psicóloga inglesa, y en inglés to be es ser o estar. Cuando ella vino a Argentina tuvimos que trabajar mucho esto de ser o estar, porque para nosotros no es lo mismo ser que estar en español, ¿verdad? Son dos situaciones diferentes. Pues ella se decidió, y fue muy difícil explicarle, que a veces que todos somos resilientes, aunque en la vida a veces estamos más resilientes en algunos momentos de la vida que en otros. De eso se trata, de ser resilientes, de trabajar nuestra propia resiliencia para estar resilientes cuando nos toque nuestros propios conflictos, porque partimos por casa, para poder promover en otros que cada uno de ellos con sus propios recursos, sus propias fortalezas, puedan atravesar la adversidad, superarla y salir fortalecido. O sea, aprender de ella. Vuelvo a decirlo para este concepto nuevo que ustedes recién están a lo mejor internalizando. Por eso lo repito tantas veces, porque es nuevo para muchísimos de ustedes. Y como todo lo nuevo, bueno, habrá que investigar a ver si me gusta, no me gusta, si va conmigo, si no va, cómo lo puedo aplicar, pero por lo menos en este espacio, no sé cuánto me queda, me dicen. ¿Ya estamos? Ah, ¿ya estamos? Bueno, ya estamos. ¿Sí? Por lo menos en este espacio, hoy podemos trabajar nuestra propia resiliencia y lo hemos hecho a través de este congreso, porque todo lo que nos han dicho aquí, todo lo que hemos recibido va hacia nuestras propias fortalezas, a fortalecernos aún más, no solo como mediadores, sino como aquellas personas que todavía no lo son. Así que esto es lo que yo quise traerles hoy, trabajar desde nosotros mismos, comprender que trabajamos con el dolor profundo y el enojo de las personas cuando vienen, y trabajar con este nuevo recurso que hace que podamos humanizar aún más la mediación. Muchas gracias.